Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios este día. Y vamos a iniciar nuestro servicio de predicación. Vamos a cantar dos alabanzas y también escuchar el mensaje que el pastor trae el día de hoy. Y esperemos que usted disfrute de este tiempo, ya que hemos visto las bendiciones de nuestro Dios todo este tiempo. Hemos escuchado en el grupo donde ustedes mencionan esas bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas, y nosotros lo vemos a diario cuando trabajamos, cuando estamos con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros hogares. Las bendiciones que Dios ha derramado todos los días en nosotros, en nuestra vida. Y el estar de pie el día de hoy es una gran bendición también. Así que vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias y para pedirle que Él sea el que nos guíe el día de hoy en este servicio. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, en estas horas llegamos ante tu presencia para darte las gracias, oh Dios, porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta este momento. Estamos aquí listos, dispuestos para cantar, para leer tu palabra, para escuchar el mensaje que nos das el día de hoy. Sabemos que todos los días nos has bendecido, has provisto en nuestros hogares con el alimento material, pero también el alimento espiritual no has dejado de darnos. Así que gracias, Señor, por ese alimento espiritual. Y el día de hoy queremos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder así escuchar tu mensaje con claridad. A cada uno de mis hermanos, quienes están en sus hogares, quienes están en este momento listos para escuchar tu mensaje, tú también les bendigas grandemente. Que tu Santo Espíritu sea el que les hable, el que les haga redarguir, el que abra, Señor, esa mente para poder entender así tu palabra. Te rogamos también que te quedes con nosotros, este equipo que está listo, Señor, para llevar a cabo este programa. Que seas tú el que nos guíes, el que cada palabra que digamos, oh Dios, en este momento sea una alabanza hacia ti. Bendice a mi hermano, el pastor que trae tu palabra, bendícele ricamente, y así a mis hermanos también que están en este momento aquí. Te damos las gracias, rogamos tu bendición, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. La alabanza que vamos a cantar a continuación se titula Él me sostendrá. Sabemos que es Dios el que nos sostiene a cada momento, y por eso le vamos a dar la honra y la gloria. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol.
tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. La segunda alabanza es solo en Jesús. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. En el victoria reina hoy, la maldición de mi quitó. Pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. Tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo
Amén. Espero que hayan disfrutado estos cantos. Ahora vamos a darle el tiempo a mi hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que esta semana haya sido de mucha felicidad y de muchas bendiciones para usted y su familia. Espero que desde la comodidad de su casa pueda deleitarse del mensaje que se va a dar en esta mañana. Espero que que Dios sea el que esté con nosotros en cada momento de nuestra vida, en esta semana y por los días que han de venir. Los quiero invitar a que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Si tiene alguna Biblia en su casa, acompáñenme a ese pasaje. Y si no, pues le invito a que me siga con su oído. La palabra de Dios dice así: ¿Quién ha querido a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que les deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, que moras a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tus hermosas escrituras que nos dejaste, Señor, para que nosotros podamos leer, Señor, y mediante de ellas, Señor, conocerte y entenderte más, Señor, del amor tan majestuoso que has tenido a nosotros, Señor. No merecemos, Señor, tu misericordia, Señor, pero tú eres amoroso, Señor, y misericordioso, Señor, que a pesar de que pecamos, Señor, tú nos perdonas, mi Dios. Te damos gracias por ser tú el que esté con nosotros en cada momento de nuestra vida, Señor, en los momentos de aflicciones, Señor, de angustia y tribulaciones, Señor. Hay momentos en el que por nuestras propias fuerzas, Señor, nosotros no podemos, Señor, luchar contra el pecado, Señor, y somos débiles, Señor, pero con tu ayuda, Señor, con tu misericordia, Señor, somos más que fuertes, Señor. Te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu, Señor, que obre en nosotros, Señor, que venga y se manifieste de esa manera, Señor, en nuestra forma de pensar, Señor, nuestra forma de hacer las cosas, Señor, y ayudando a aquellos que más lo necesitan, Señor. Permítenos, Señor, tener ese don, Señor, de amor, Señor, expresado de gran manera, Señor, hacia los demás, Señor. Permítenos ser sirvientes a los demás, Señor, ayudar al que más lo necesita, Señor. Tener mediante tu Espíritu, Señor, esas palabras de ánimo y de gozo hacia los demás, Señor. Sé tú, Señor, nuestro Dios, Señor, nuestro guía, Señor, en los momentos más difíciles, Señor. Te pedimos que ablande nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda permanecer en ella, Señor, y poder ponerlos en práctica, mi Dios. Sé tú nuestro guía, Señor, nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en tu santo nombre, Cristo Jesús, Señor. Amén. Es así como doy espacio a la predicación impartida por el pastor.
Mis amados hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Como decía nuestro hermano Irving hace un momento, de veras es un gozo y un placer estar adorando juntos al Señor como iglesia. Y aunque estamos ahí en casa y estamos ahora sí que de una forma reunidos, ahora sí que muy diferente a la de otras ocasiones, pero esto no deja y no quita la intención que hay en nuestros corazones de alabar a nuestro Dios, de darle la honra y la gloria juntos como iglesia, ahí en casa, aquí nosotros también, unidos todos en ese propósito de adorar a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Así que es una bendición, hermanos, estar nuevamente con ustedes y en esta mañana, bueno, compartir la palabra del Señor. Y como decían nuestros hermanos, ha sido una gran bendición ver la mano de Dios en nuestras vidas durante esta semana, cómo ha derramado muchas bendiciones y nos sigue sosteniendo con el brazo de su poder. Y eso es algo maravilloso, saber que tenemos un Dios incomparable, un Dios creador de todas las cosas, que está con nosotros. Eso es maravilloso, de veras, hermanos. Eso es algo que no cambiamos por nada. Todos aquellos que lo han conocido están de acuerdo conmigo y lo podemos decir con todo nuestro corazón. Muy bien, hermanos. Bueno, el día de hoy iniciamos una nueva serie de mensajes y el tema o el título de la serie es La Palabra y su Mensaje. Y decíamos la semana pasada, bueno, este mes estamos celebrando el mes de la Biblia a nivel nacional y en otras formas, en otros lugares también se celebra durante todo este mes, el mes de la Biblia, que aunque debiéramos celebrarlo todos los días porque es la bendita palabra de Dios y es precisamente el sustento diario que tenemos para sostenernos. Así que iniciamos el día de hoy, hermanos, con un tema que encontramos ahí en el libro de Isaías, un mensaje poderoso, un mensaje que nos habla precisamente de una forma contundente acerca del propósito y el plan de Dios para el hombre. Así que es un mensaje de veras que nace del corazón mismo de nuestro poderoso Dios. Así que entonces el tema de hoy es, hermanos, un mensaje que debe creerse. Un mensaje que debe creerse. Así que el profeta Isaías empieza diciendo precisamente eso: nadie ha creído a nuestro mensaje. Por lo tanto, hermanos, es un mensaje que debe creerse también el día de hoy. Y aunque es un pasaje que habla precisamente de este precioso plan de salvación, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, pero también tiene una actualidad que el día de hoy nos habla de veras de una forma muy clara el Señor a nuestras vidas. Así que vamos a ver precisamente el día de hoy este tema precisamente relacionado con el plan de salvación que nuestro Dios diseñó desde el pasado y cómo el hombre ha ido captando, ha ido comprendiendo y ha ido respondiendo precisamente a la obra de salvadora de nuestro Dios. Y tú y yo hemos sido precisamente eso, ¿sí? Las personas que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, también recordarles, hermanos, antes de iniciar, que hemos iniciado ya el estudio del libro de Filipenses. Es un libro precioso también, una carta que el apóstol Pablo escribió en esos momentos críticos, difíciles de su vida, mas sin embargo Dios puso en su corazón la intención y el Espíritu Santo para que él plasmara estas palabras preciosas que nos dejan un mensaje de veras extraordinario para todo creyente. Así que es un libro que nos habla del gozo, de la alegría, de esa fe inamovible y de ese espíritu de veras basado en la presencia de Dios, como fue la experiencia de este varón. Muy bien, entonces vamos a tener el último viernes de este mes algunas preguntas precisamente para ver la dedicación de la lectura que hemos tenido durante todo el mes, y vamos a estar contestando y compartiendo de alguna manera, de una forma particular, a través de una plataforma que ya está por ahí expuesta para que usted se inscriba, se anote y entonces ya participemos todos el último viernes de este mes. Muy bien, hermanos. Mire, quiero empezar diciendo algo interesante antes que nada. Una de las cosas que podemos decir en esta mañana
es que Dios es un Dios maravilloso. De veras, es un Dios maravilloso que de entrada te puede decir una cosa: Él te ama. Él te ama, y eso lo dice en su palabra de principio a fin. Y una de las cosas que Dios ha hecho es que ha estado tratando de captar tu atención durante todo el tiempo, No ha dejado de estar buscando tu persona, porque Él sabe que es necesario una relación y un encuentro con Él. Y las cosas que quizás a lo mejor hemos tenido como un impedimento para acercarnos a Dios, quizás han sido a lo mejor los problemas que tenemos, que estamos viviendo en este momento, las enfermedades, esta pandemia que nos tiene preocupados a todos por todos lados, o quizás también tengas amistades que tienes ahí muy cerca, que no te dejan y captan tu atención y estás muy envuelto en todo ello, o quizás también estés envuelto en las drogas. Hoy hay un cúmulo de todo ese tipo de estupefacientes que, hermanos, están arrastrando mucho a mucha gente, y quizás a lo mejor tú seas una de esas personas que está atrapada ahí en eso, y entonces también estás cautivo en esa situación. O qué decir a lo mejor de un pasatiempo. Hoy un aparatito como hermanos, atrae nuestra atención de una forma formidable, porque no pasa un instante, un segundo, sino que lo tomemos y estemos ahí ya inmersos, buscando y analizando y relacionándonos incluso con gente de forma virtual. Y ahí estamos, hermanos, ocupados, ¿sí? ¿O qué decir, hermanos? Quizás a lo mejor seas una persona a lo mejor muy sana, una persona muy fuerte, una persona con mucho ánimo, debido a que haces un deporte y entonces también estás ahí envuelto en todo eso. Y quizás podemos mencionar muchas cosas más. Y quizás es posible que estas ocupaciones no te hayan permitido que pienses en Dios. Quizás a lo mejor ha sido eso también lo que ha pasado. Y tal vez a lo mejor ya sepas algo acerca de Dios, pero cuando menos te voy a decir en esta mañana que hay 3 cosas importantes que debes considerar. Primeramente, que Él sabe todo de ti. Él sabe todo de ti. Pero también sabe lo que es mejor para tu vida. Otra cosa que puedo decirte también en relación es que Él es santo. Él es un Dios santo y no puede aprobar el pecado, y de hecho lo va a juzgar un día. Y una cosa más, Él es misericordioso. De veras, es un Dios misericordioso. Así que esto quiere decir que Él puede cancelar tu juicio y perdonarte debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, de veras es un mensaje que Dios nos dice, y lo empieza diciendo desde el inicio de la tapa de nuestras Biblias. Y vemos precisamente este diseño de Dios que desde el pasado ha estado ahí ya de una forma vigente, y encontramos esa primera referencia allá, hermanos, como un protoevangelio en Génesis 3:15, cuando vemos ahí cómo se plantea en él, en este pequeño pasaje que alguien ha dicho que es el evangelio contenido ahí, condensado, ¿sí? Cuando nos habla de ese conflicto entre la simiente de la serpiente, o sea, los hijos del maligno, y la simiente de la mujer, o sea, aquellos que se identifican con Dios por su relación que tienen ahora con Jesucristo. Y aquí tú y yo como creyentes podemos ver una referencia al Mesías, cuando Dios empieza hablando de esta manera a quien relacionamos hoy en día como la persona de Jesucristo, como el Salvador y el que nació incluso de una mujer, porque Gálatas precisamente lo refiere. Bueno, y esto, hermanos, nos habla precisamente de algo importante, como nos lo describe ahora Isaías. Isaías nos revela y nos muestra a una persona, y lo describe como el siervo de Dios, como el siervo que estuvo dispuesto a servir y a estar dentro del plan maravilloso de Dios para cumplir un propósito. Así que en primer lugar vamos a mencionar, en base a este pasaje, el mensaje de un siervo sufriente. El mensaje de un siervo sufriente. Y dice la palabra del Señor que a pesar de haber visto con sus propios ojos los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, y esto lo menciona Juan, pero antes
quiero decir que Isaías está introduciendo precisamente a este siervo de Jehová que iba a venir a la tierra, y le presenta precisamente como el Mesías que iba a ser no únicamente el rey de Israel, sino también el salvador de su pueblo. Y al parecer este siervo, como dice aquí el texto, como raíz de tierra seca, vemos aquí este siervo fiel, cuando menciona estas palabras, no solamente nos lo describe, sino nos habla de una forma propia de él como un siervo fiel que creció aún en medio de todas estas circunstancias, y como dice aquí, como raíz tierna, ¿sí?, en tierra seca, pero él sigue ese proceso de crecimiento y llevado a que se cumpla en su vida y en su persona el propósito que Dios tenía destinado para que esto pasara. Y esto quiere decir, hermanos, que a pesar de las contradicciones, dicen tierra seca, una pequeño brote, dice, pero crece con fidelidad, y entonces para cumplir la voluntad de Dios. Y esto no nos habla de otra cosa sino de esa fidelidad del siervo, de esa fidelidad que nos habla de alguien que estuvo dispuesto a sufrir para que todos fuésemos bendecidos. Pero, hermanos, nos dice el texto que no sería tomado en cuenta por aquellos que le rodeaban, porque dice que sería despreciado. Y de hecho, hermanos, la tristeza y la aflicción serían precisamente esa su porción, porque estaría envuelto en todo eso. Y los hombres, dice la palabra, esconderían su rostro de él por escarnio, por indiferencia o quizá por temor. Y así fue como sucedió. Por eso cuando el Mesías vino, los hombres no le reconocieron, porque lo que era, hermanos, era algo que para ellos no tenía un atractivo, porque no quisieron ver al Mesías como esa majestad perfecta que Dios había enviado. Y los hombres no lo reconocieron por lo que era entonces, y además su santidad. Y eran tales estas cualidades de él, que su presencia era realmente un reproche, hermanos, para el pueblo egoísta, orgulloso y codicioso, ¿sí? Porque dice la palabra, lo despreciaron, lo rechazaron. El día de hoy, como dije al principio, hay muchas cosas que tienen envuelta tu vida de una forma muy contundente, que no tienes manera de voltear ni de mirar hacia otro lado. Mas sin embargo, Dios quiere atraer tu atención para que tú des vuelta a tu rostro y veas que Dios ha dispuesto a alguien que estuvo dispuesto a sufrir para que tú pudieses alcanzar el descanso, la salvación, la vida eterna, porque Él fue un siervo fiel, un siervo sufriente que estuvo dispuesto a todo para que tú y yo fuésemos beneficiados. En segundo lugar, hermanos, nos habla de un mensaje del sustituto, del siervo sustituto. Y dice ahí el texto en versículo 4 al 6, dice, y a pesar de todo eso, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas, dice la palabra, y como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice, pero Dios hizo recaer en él su fiel servidor, el castigo que nosotros merecíamos. Déjame decirte que tú y yo podemos quizás caminar el día de hoy despreocupados por las cosas que estamos haciendo, por las mentiras que decimos, por los malos pensamientos que tenemos, por el caminar indebido en el cual estamos caminando en este momento. Podemos nosotros quizás también decir de una forma despreocupada que no nos importan los demás, que es nuestra propia vida, que podemos hacer con ella lo que queremos. Pero déjame decirte que de todo ello tendremos, dice la palabra del Señor, que dar cuentas un día delante de Dios. Pero bendita la palabra de Dios, bendita la palabra que nos dice que Dios puso a alguien
que Dios dio a su siervo fiel como un sustituto para que, a pesar de todo, veamos que Él cargó, dice la palabra del Señor, con nuestros males. Y Él estuvo dispuesto a soportar nuestros dolores. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él sufrió en nuestro lugar y aguantó nuestro castigo. Y dice que Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Esto es precioso, hermanos. Esto es algo maravilloso. Saber que alguien se interpuso entre Dios y yo, para que yo no fuese juzgado, no fuese llevado a juicio, no llegase a ser condenado conforme al propósito de Dios, porque la ira de Dios estaba sobre mí y está sobre usted también si no ha creído en Cristo. Eso es algo que dice la palabra del Señor. Por eso dice el versículo 5, hermanos: mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si usted lee detenidamente este versículo 5 de Isaías, vemos que aquí, hermanos, está el contenido y el corazón de todo el mensaje del profeta Isaías. Las palabras sustituto y vicario, hermanos, significan que uno ocupa o funciona en lugar de otro. Y eso fue precisamente, es lo que el siervo sufriente habría de llevar a cabo como sustituto en lugar tuyo y mío. Por eso esas palabras que están aquí cuando dice nuestros y nuestras, nos está diciendo que Jesús, el siervo del Señor, tomó nuestro lugar en los pecados y los sufrimientos y que estaban aquí descritos. Por eso cuando leemos que esas heridas, los golpes, el castigo y las llagas fueron precisamente necesarias, mis amados hermanos, por causa de nuestras iniquidades, por causa de nuestro pecado. Y no podemos decir esto de una forma quieta o escondida o de una forma más suave, debido a nuestras iniquidades y a nuestros pecados. Porque somos pecadores delante de Dios. Y fue necesario que esto se llevara fielmente de esta manera. Porque fueron, hermanos, para que nosotros obtuviésemos paz y fuésemos reconciliados, fuésemos curados, como dice aquí. O sea, nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y aunque parezca necesario decirlo, hermanos, déjenme decirle en esta mañana que nuestro Señor Jesucristo no sufrió, fíjese bien, para curarnos del sarampión. No sufrió para curarnos del reumatismo. No sufrió para curarnos de la viruela. No sufrió para curarnos incluso del COVID-19 que estamos viviendo en este momento. Hermanos, Cristo sufrió todo para curarnos de la enfermedad que destruye el alma y que produce la mayoría de las enfermedades, pero sobre todo esta, hermanos, que mata de manera eterna. Y esta enfermedad se llama pecado. Porque decía yo entre semana, en uno de los devocionales, hay mucha gente, incluso lo mencioné la semana pasada también, hay mucha gente que en este momento está muriendo. Y estas personas que están muriendo, muchas de ellas no tienen a Cristo en su corazón. Y se han ido sin haber conocido a Cristo. Se han ido sin tomarlo en cuenta. Se han ido desechándolo. Se han ido despreciándolo. Pero lo grave de esta decisión es que han ido a sufrir una muerte eterna. ¿Sí? Porque el pecado hace precisamente, mata eternamente. Por eso el profeta Isaías, cuando escribe, hermanos, él habla no solamente estas palabras que pronuncia, sino porque él mismo ve la realidad del pecado en el pueblo
Y tanto también como nuestro Señor Jesucristo, vemos que hizo esto para sustituirnos, para que tú y yo no sufriésemos de manera eterna en lo sucesivo. Por eso dice la palabra del Señor: todos los hombres hemos seguido el camino de nuestros propios propósitos, el camino pecaminoso. Como decía al principio, quizás tú estés ocupado en tantas cosas, ¿sí? Y esos son los caminos que estás llevando, que estás caminando en este momento, ¿sí? Por eso, con cuánta razón dice la palabra del Señor esto: cada cual se apartó por su camino, ¿sí? Pero gracias a Dios, gracias por su gracia soberana, Él dice esto: cargó en Él, o sea en Cristo, el pecado de todos nosotros. Hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo llevó el peso sobre sus hombros de todos nuestros pecados, ¿sí? Y esto me dice que este Mesías descrito por Isaías en el Antiguo Testamento como un mensaje de Dios hablando del plan de salvación, nos está diciendo que el Mesías sufrió en sustitución de nosotros, porque Él cargó nuestro pecado. Y todo este pecado, todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho, y aún lo que estás pensando, la intención que tienes para realizar, y que no es otra cosa sino cosas que no están de acuerdo con Dios, es pecado. Pero déjame decirte, dice que Él cargó todo esto sobre los hombros de su amado Hijo Jesucristo, ¿sí? Y en tercer lugar, vemos también que nos dice en el versículo 7 al 9, el mensaje del siervo voluntario. El mensaje del siervo voluntario. Fue maltratado, fue humillado, pero dice, nunca se quejó. ¿Sí? Se quedó completamente callado, como un siervo fiel, como las ovejas, dice el texto, cuando les cortan la lana, como esos corderos llevados cuando son llevados al matadero. Dice, ni siquiera abrió su boca. Si usted ha visto esta forma de vida de estos animalitos, hermanos, mire, ellos saben cuando van al matadero y saben una cosa, simplemente se dejan llevar. A lo que vayan a hacer con ellos, los llevan. No protestan, ni usted ha visto un cerdito cuando lo quiere agarrar, ese cerdito no se deja agarrar ni por nada, y pega unos gritos, pero tremendos, de esos que se oyen en toda la cuadra, porque no se dejan agarrar ni tocar siquiera. Pero esos corderitos, dice, que los toman y los llevan y se dejan llevar. Y aun cuando los van a trasquilar, se dejan amarrar, porque tienen que amarrarlos y todo eso de una forma para poder trasquilarlos, para quitarle la lana. Se dejan ahí que hagan lo que quieran, así que van dócilmente y simplemente se dejan hacer lo que les van a hacer. Por eso ilustra Isaías esta forma, porque el Hijo de Dios, de una forma voluntaria, se dejó en las manos de su Padre Celestial para cumplir el propósito, para que tú y yo pudiésemos obtener vida eterna. Por eso cuando decíamos hace una semana que Él estuvo en el huerto de Getsemaní, Él estuvo ahí, hermanos, orando, pidiendo y clamando por ese momento difícil que habría de pasar, mas sin embargo, dice que con toda fidelidad estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y le dijo, Señor, hágase tu voluntad. Se pone de pie, va con los discípulos y les dice, vamos, se acerca el que me ha de entregar. Con toda fidelidad. Dice la palabra, lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió, ni se preocuparon por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, dice, le quitaron la vida. Por eso vemos aquí, el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado entre los malvados. Y aunque nunca cometió un crimen, ni jamás engañó a nadie,
se dispuso a ser un siervo voluntario, dispuesto, hermanos, para servir a su Señor. Y él pasó por ese maltrato, por ese sufrimiento, por esa humillación. Simplemente se quedó callado. Este fiel servidor, hermanos, se mantuvo firme por amor a ti, por amor a mí. Se presenta voluntariamente en sacrificio y no hubo una queja ni una protesta, se entregó con la humildad de un cordero, como dice la palabra. El siervo fue uno con Dios, pero fue uno con Dios en amor y en propósito, porque estaba pensando en ti, estaba pensando en tu dolor, estaba pensando en tu sufrimiento, estaba pensando en tus quejas, en tus enfermedades, en tus problemas que tienes en este momento. Estaba pensando en esas inquietudes personales que tenemos como personas que nos inquietan, y como decíamos también anteriormente, a veces con esos traumas y con esos cuadros que traemos ahí en el alma como una marca, como un tatuaje que no nos han dejado y nos siguen estorbando para vivir una vida feliz. Lo hizo junto con Dios por amor y con un propósito para buscarte. Con cuánta razón vemos la poderosa palabra de Dios que nos dice cuando Jesús dijo estas palabras. Por eso, hermanos, cuando me hablaron de Jesucristo, yo tuve que cuestionar y preguntar, pero cuando entendí el mensaje, cuando comprendí lo que dijo Dios, cuando entendí lo que había en su corazón, cuando creí la verdadera realidad de lo que Él significaba para el hombre, y entonces entendí precisamente el amor de Dios. Por eso cuando Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Y gracias porque es un Dios en el cual hemos creído. Y hoy podemos decir que nuestro Dios está vivo, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Murió, fue sepultado, pero dice la palabra, resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. En cuarto lugar, hermanos, dice la palabra, el mensaje del siervo victorioso. Versículos 10 al 12. Dice así: pero Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel siervo, el fiel servidor, ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. Y el fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Qué preciosa palabra, hermanos, de veras. Aquí vemos entonces que el sufrimiento del siervo de Jehová debe de verse como el cumplimiento de la voluntad de Dios, que nos habla de victoria. Por eso dice la palabra, Jehová quiso quebrantarlo, quiso sujetarlo a padecimiento. Y Dios sabía el costo del resultado de enviar al Mesías. Dios lo sabía. Dios sabía lo que iba a acontecer. Dios sabía lo que habría de realizar su siervo. Porque no solamente vemos, hermanos, su sufrimiento, no solamente vemos esa acción de decir yo lo hago por ti, sino que también ese corazón dispuesto de forma voluntaria, pero nos habla de un resultado victorioso, ¿sí? Y vemos los resultados de este sacrificio. Dice la palabra que hubo un costo, que Cristo puso su vida en sacrificio por los pecadores. Ese fue el costo. Pagar por nuestros pecados.
El propósito. 2. Expiar, quitar el pecado de los transgresores. Te decía hace un momento, tú estás pasando por algo muy difícil. Y yo lo sé. ¿Y sabes por qué te digo que lo sé? Porque yo pasé también por eso. Sé lo que es sufrir. Sé lo que es dolerse en el alma por las cosas cuando no funcionan. Sé lo que se siente cuando uno está frustrado. Sé lo que se siente cuando uno es menospreciado, que no es aprobado a veces por nadie. Lo toman como el que no significa nada. Yo llegué a pasar por eso. Esa bajo autoestima, a veces en la que nos hemos sido envueltos por las críticas y los comentarios de los demás. ¿Sí? Pero dice el Señor que todo eso que a veces nos afecta y aparte de todo eso, ¿sí? El pecado que nos sigue machacando ahí de una forma continua, dice el Señor que Él expió, quitó el pecado de los transgresores. ¿Sí? 3. Los resultados. Y son muchos, pero voy a mencionar algunos nada más acerca de los resultados. 1. Dice aquí el texto, verá linaje. ¿Sí? Quiere decir que Cristo vería la multitud que fueron lavadas en la sangre que limpia toda maldad. Y déjame decirte que tú y yo somos el testimonio precisamente de esta acción de Dios, de esta obra redentora, porque fuimos lavados en la sangre del Cordero. Nuestros pecados fueron perdonados. Ese es uno de los resultados. Dice también, vivirá por largos días. Este siervo viviría eternamente para llevar adelante la misión de rescate del pecador. ¿Sí? Porque esta vida larga que tendría sería precisamente para llegar a ver a sus descendientes, porque realizaría el deseo de Dios. Y sobre todo dice, la voluntad de Jehová, 3, la voluntad de Jehová sería en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de Dios para redención sería prosperado por medio de Cristo. Es decir, habría éxito, hermanos. Y el éxito nos habla de victoria. El éxito nos habla de algo realizado y que fue posible por la obra de nuestro Dios. Y lo que es más importante, dice, quedaría satisfecho. Hermanos, nada podría apagar la ira de Dios. Nada podría amortiguar en una mínima chispa, siquiera un grano, por decir, de algo, porque a fin de cuentas significa algo. Nada siquiera satisfaría, hermanos, la ira de Dios. Pero dice el texto que al contemplar el costo y la cosecha, el siervo estaría contento. ¿Sí? Porque sería esa su victoria. Porque después de tanto sufrimiento, dice la palabra, comprenderá el valor de obedecer a Dios. ¿Sí? Y aunque fue contado con los pecadores, nunca, dice, hizo maldad. Porque se hizo mediador orando por todos. Por cuanto Jehová se propuso honrarlo, dice, dándole parte con los grandes. Pero además, hermanos, compartiendo con él la distribución de bendiciones que hoy tú y yo como creyentes podemos percibir, podemos recibir, podemos experimentar las múltiples bendiciones de Dios. Y decíamos en la mañana en nuestra oración también, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que nos estás dando. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Por eso, hermanos, Isaías no solo predijo la obra de Cristo para beneficio del pecador, para que éste fuese perdonado, sino también para que se supiera que se podía obtener vida eterna.
Por eso dice el Señor en su palabra: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esto quiere decir, y habla de arrepentimiento, y dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Terminamos diciendo entonces, hermanos, Él sufrió, tomó nuestro lugar, lo hizo de forma voluntaria para alcanzar la victoria, con el único fin y propósito de bendecir al ser humano. Sí. Y lo hizo por su obra, hermanos, para salvarnos. Y hoy también Dios habla con este mensaje para ti. Y hoy puede también cambiar tu vida. Así que yo te invito en esta mañana para que tomes esta decisión y recibas a Cristo en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados y recíbele como tu Salvador personal. Por eso decía al principio, Dios es maravilloso. Y Dios, dice la palabra, que te ama de una forma inalterable, ¿sí? Pero aún sigue tratando de captar tu atención para que lo mires, para que sepas de este maravilloso mensaje. Y entonces te deshagas de tus ocupaciones, cualquiera que sea, y pon tu pensamiento en Dios. Pon tu corazón en el Señor. Y si sabes algo de Dios, este mensaje el día de hoy nos habla con plenitud de estas tres verdades, como te dije al principio, que Él sabe todo de ti, te quiere perdonar, te ama, y Él ha tomado tu lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay Dios como Él, en santidad, que nos hable que Él desprecia el pecado, no le agrada las cosas que no son conforme a su voluntad y su propósito, pero dice que de esto, hablando del pecado, lo va a juzgar un día. Y la palabra dice que tú y yo vamos a dar cuenta un día de todo ello. Pero hoy es la oportunidad, hoy es el día de la misericordia de Dios, para que tú y yo podamos, por medio de ello, tener esa cancelación de ese juicio, de esa condenación, y poder ser perdonados debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Así que quiero terminar en esta mañana y haciéndote esta invitación. Y damos gracias a Dios por su preciosa palabra, por este libro precioso con este mensaje maravilloso, porque es para ti y es para mí. Pero si hoy consideras que esto es importante en tu vida, te invito para que hagas esta decisión. Recibe a Cristo como tu Señor Salvador y sorpréndete de lo que Él puede hacer, de lo que va a hacer y de lo que tiene preparado para ti. Así que haz esta oración, y si esto es tu decisión, damos gracias a Dios por esta su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es un mensaje maravilloso. Y te damos gracias, Señor, porque este es un plan de salvación descrito desde el principio. Y tú hablaste por medio de muchas personas. Pero este mensaje, Señor, cuando tu siervo, uno de los profetas, como fue Isaías, Señor, le usaste para hablar de este mensaje precioso de salvación. De este mensaje de aquel tu siervo, que habría de realizar todas estas cosas, envuelto en todas estas vicisitudes de las cuales se describe el resultado, Señor, y el contenido de esta su obra, mas sin embargo con fidelidad se mantuvo, Señor, y lo vimos en la persona de Jesucristo, como Él estuvo llevando literalmente, Señor, aplicando estas palabras a su persona, porque para eso fue enviado, para que todos le conociésemos, para que todos viésemos la salvación de Dios para toda aquella persona que cree en Él. Por eso el mensaje en esta mañana es un mensaje que debe ser creído. Señor, te pido en esta mañana por esta persona que está escuchando,
por esta persona que está pasando por problemas difíciles, por esta persona que no sabe qué hacer, Señor, que está a punto de tomar decisiones equivocadas. Yo te pido, Señor, que toques su corazón, Señor, que hables a su vida, Señor, que no permitas que continúe con esta vida que está llevando, Señor, que cambie su camino, Señor, que vuelva su rostro a ti, Señor, que se arrepienta de sus pecados, Señor, que pida perdón, Señor, ten misericordia, Señor, toca su corazón, toca su vida. Y Señor, en esta mañana, si hay alguien que ha escuchado tu mensaje, Señor, Padre, si este es su sentir, el pedir perdón por ellos, Señor, puede decir estas palabras: Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Ahora entiendo tu mensaje. Ahora entiendo lo que has hecho por mí. Te doy gracias, Señor, por salvarme. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento de ellos en este momento, Señor, y te recibo como mi Señor y Salvador. Y quiero entregarte mi vida a partir de hoy para que tú tomes, Señor, control de ella, porque yo ya no puedo. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, para que tú me ayudes a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, si este ha sido tu decisión, si este ha sido en tu voluntad considerarlo, entonces yo te bendigo en el nombre del Señor, que Dios te bendiga, y entonces sorpréndete lo que Dios te va a mostrar por esta decisión que tú acabas de hacer. Mis amados hermanos, gracias a Dios por su palabra, bendiciones, y espero que también usted comprenda que lo que hemos recibido de Dios de veras es algo maravilloso y es una gran bendición. Hermanos, bendiciones, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.